WhatsApp de Radio del Pueblo 11 26 69 61 52 11 26 69 6152. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2025. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy contento de volver. Bueno, este programa, este equipo parece Racing, ¿viste? Uno se lesiona y el otro vuelve, todavía en estado de recuperación, pero se van turnando, es decir, van dejando el banco de suplentes, vuelven a la cancha y cada uno va tratando de jugar el partido. Irónicamente, por la misma razón, porque le mandamos un saludo a Julie, que está engripada, claro. Y estuve engripado yo la semana pasada. Claro, justamente. Y bueno, quizás porque hasta sí, en eso estamos alineados. Exacto. Es decir, hay una especie de sincronicidad enfermática por la cual la armonía se expresa pese a la aparente anarquía, que tiene que ver mucho con las leyes de la naturaleza, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante delicado por varios aspectos y también en particular porque Krishnamurti lo toca de una manera un poquito explosiva, quizás. Ya lo vamos a ver cuando escuchemos un audio que nos grabó Julie desde su caverna, pero previamente voy a decir de qué se trata y obviamente vamos a compartir con Pablo reflexiones al respecto. El tema del bien y del mal y la naturaleza humana respecto a esto, ¿no? A mí si bien siempre fue un tema que me inquietó, obviamente cualquiera que tenga inquietudes filosóficas, religiosas y que haya leído a Nietzsche, por ejemplo, tiene muy presente esta cuestión como algo central vinculado a la conducta humana, ¿no? ¿Y por qué central? Porque más allá de las conductas en sí mismo, también hay una serie de pautas culturales y por lo tanto morales que tiñen la conducta de los seres humanos. Y el bien y el mal es algo que ancestralmente nos viene acompañando. Si uno hace un pequeño vuelo histórico, sin entrar en demasiados detalles, sabe que desde el comienzo de los tiempos, y en particular desde el comienzo de los agrupamientos humanos, los hombres y las mujeres hemos tendido a dividir las conductas de una manera justamente arbitraria, pero no muy alejado de esta tendencia a la dualidad, ¿no? Porque como la dualidad forma parte de nuestros comportamientos, la pauta moral parecería que termina siendo hija de esta dualidad básica de nuestra conducta. Y al comienzo, pues, me quedó colgado lo que quería decir. Al comienzo dije que se me había disparado hablar de este tema porque el otro día estaba viendo, creo que por segunda vez o tercera, una película que se llama El pianista. No sé si la verdad bueno, película que tiene dos aspectos esto, ¿no? Por un lado, el tema en sí mismo, y por otro lado, el director.
¿Y por qué digo por otro director? Y ahora lo voy a explicar. La temática de la película, por el que no la vio, cuenta de una manera muy cruel, muy despiadada, muy cruda, las aberraciones que cometen los nazis en la Segunda Guerra Mundial y todas las peripecias que, para ponerle un nombre, que vive el protagonista. Pero eso te despierta la idea de cómo los seres humanos podemos llegar, en realidad te despierta en el sentido más estricto, porque a veces lo dejamos dormir para tener tranquilidad moral, el no recordar las barbaridades que el ser humano puede hacer, ¿no? Pero te despierta, decía, esas conductas que vos decís, son seres de este planeta, son seres constituidos biológicamente como yo, como mis amigos, como la gente que quiero, como mi familia a la que amo. Y sí, parece que sí. Pero por otro lado, y no quería dejar de destacarlo, el director de la película es un director que también fue cuestionado moralmente durante su vida, que es Roman Polanski, ¿no? Entonces ahí se da una amalgama, quizás sin buscarse, de toda esta confusión que tiene que ver con el bien y el mal. Krishnamurti, un poco espoleando lo que vamos a hablar, es bastante, ¿cómo te podría decir? Crudo también, y quizás para algunos pensamientos cruel, cuando nos dice que las conductas malignas están en todos lados y que la sociedad es tal cual nuestras conductas perversas van generando a través de un escalonamiento que termina, en definitiva, estableciendo la pauta cultural, ¿no? Pero Krishnamurti también nos dice que el bien es otra cosa, y no voy a abundar porque eso lo vamos a ver después, pero sí lo voy a invitar a Pablo, que tiene, para su felicidad, muchos menos años que yo, más que nada para ver cómo él lo ve, esta cuestión del bien y del mal, como algo urgente desde el punto de vista psicológico a resolver en su vida, o le resulta indiferente, o le parece algo intelectual o vinculado a cuestiones meramente librescas. Así que, bueno, le quería preguntar centralmente a eso a Pablo, obviamente independientemente de todo lo que él quiera agregar, que esta cuestión lo motive, ¿no? Así que le voy a dar la palabra a Pablo. Casualmente este es un tema que a mí me atrapó desde muy chico, estamos hablando 6, 7 años, mucho antes de que yo siquiera pensara o supiera quién era Krishnamurti, ¿no? Claro. Estamos hablando de muchos años antes, y tenía que ver con la dicotomía que se daba. Por supuesto que yo pude haber mamado desde la infancia, desde el hogar, una suerte de bien o mal dictaminado por mis padres, etcétera, etcétera. No tengo mucha conciencia de eso. Mis primeros acercamientos a lo que el bien y el mal tenían que ver con las primeras reglas que recibí, que heredé desde la escuela primaria, siendo esta católica, y particularmente en clases de catequesis, y las dicotomías que se daban entre lo que enseñaban o lo que pregonaban versus lo que pasaba cuando esa clase terminaba. El recreo, los momentos en que uno compartía con otros compañeros, y era una edad muy cruel, en un momento muy cruel, no sé cómo estará hoy, en un momento de mucho bullying, de mucha crueldad, de mucha diferencia de clases sociales. Imagínate, yo venía de un escalafón social bajo, en una escuela privada, católica, que tampoco era de extrema, pero yo estaba muy, muy fuera de tono con el contexto. Entonces a mí lo que me mataba era
la dicotomía, yo leía, interpretaba lo que los textos decían, lo que la catequista decía. Yo decía, esto no se parece en nada con la realidad. El bien, el mal, o el concepto de hermanos, ¿no? Uh-huh. Que es la primera, para muchos, esto del concepto de que todos somos hermanos fue como nuestro primer acercamiento a una idea del bien. La idea de hermanos transmitida desde la iglesia. Desde la iglesia, sí, o desde el catolicismo, ¿no? Sí, porque entonces ya a partir de ahí era tanta la diferencia entre lo que ocurría en el día a día y lo que se pregonaba, que ya empezaba a haber ruido. Cuando me voy de la escuela católica y me paso a una escuela estatal, no cambió mucho la situación, seguía siendo más o menos lo mismo, con la diferencia de que atenuaba que todos éramos de la misma clase social. Entonces no había tanta diversidad de crueldad, pero las crueldades seguían presentes. Bueno, como todos sabemos, cualquier persona que haya vivido algunos años sabe que la crueldad no termina nunca, que en mayor o menor medida siempre está presente. Entonces, siempre fue algo raro para mí el bien y el mal, y terminaba siendo sesgado por el deber, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y el debo ser bueno con el prójimo. Claro, la pauta moral que te dice esto es lo que tenés que hacer. Claro, que mi cuestionamiento sobre el bien y el mal nunca terminaba en ningún lado, porque no se llega a una conclusión, no se llega a una verdad, y termina siendo, bueno, cuestiones lo que te cuestiones, llegues a lo que llegues o no llegues a nada, estos son los principios y los valores que tenés que cumplir para estar en sociedad. Entonces terminaba siendo el deber ser, termina siendo impuesto. Claro. Y termina obnubilando cualquier cuestionamiento que se pueda hacer sobre el bien y el mal, o cualquier ejercicio, o la raíz que deriva en el bien y el mal, ¿no? O cualquier ejercicio genuino que vos quieras hacer. Claro. Cualquier implementación genuina que vos intentes hacer. Lo corta de cuajo. Claro, lo deja de lado porque ya no importa, porque el deber ser, eso es lo que tenés que hacer y punto. Es tan impuesto, se impone tanto que el bien y el mal terminan siendo una anécdota, ¿no? Claro. Y después, bueno, a medida que uno va creciendo, va teniendo cierta autonomía, cierto pensamiento crítico, cada día se expone más que el bien y el mal son arbitrarios, son anécdotas, tienen que ver con el momento en el que se escriben, tienen que ver con las condiciones en las que se dicen. Lo que para uno es el bien, para otro es el mal. Lo que para uno es el bien, para otro es algo gris e indiferente. Y lo que para alguno es indiferente, para el otro es súper importante en términos de lo que debe ser o no debe ser. Entonces termina todo en una gran en un tema de perspectiva, ¿no? Termina todo siendo una cuestión de perspectiva. Claro, pero más allá de cierta relatividad que comparto, por supuesto, porque soy bastante, estoy bastante alejado de los dogmatismos. Es cierto que hay ciertas conductas humanas que pasan el umbral de la mera evaluación moral y tienen un grado de perversión y de locura, si se quiere, que trasciende cualquier razonabilidad comprensiva de esas conductas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que para hablar de eso, porque es un tema muy confuso, entonces para hablar de eso tenemos que introducir nuestra propia naturaleza, es decir, cuáles son las pautas que, despojadas de toda moral, son brújula de lo que está bien y lo que está mal. Y de nuevo, dejar la moral en una cajita y ver la conducta humana como tal o su propia naturaleza, ¿no? Sí, y de nuevo, cuando yo digo brújula me refiero a
espera, ¿qué cosas no deberíamos hacer? Porque qué pauta nos está dando nuestra propia naturaleza de lo que necesitamos. Uno, por ejemplo, puede observar con facilidad que nosotros tenemos una tendencia a la autopreservación. Y es evidente, claro. Y tenemos una especie de voluntad extremadamente fuerte por seguir viviendo y por vivir lo máximo posible. Y a pesar de que cada célula de nuestro cuerpo nos dice que eso se empieza a escapar, que tiene una fecha de caducidad, hay yo creo que esa propia conciencia de que eso se va a terminar hace que nos querramos aferrar lo máximo posible a eso, porque esa desaparición que ninguno quiere ver, quiere lidiar con, pero que es inevitable, nos pone a flor de piel todas nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Entonces ahí empieza el miedo, empieza el egoísmo, la ansiedad, la competencia. Empieza todo esto que está en nosotros. Que está en nosotros, pero que energizado por esa necesidad de continuar viviendo, hace que hagamos cualquier cosa en pos de seguir viviendo. No sabemos para qué, pero sí sabemos que queremos seguir viviendo. Cualquier cosa yo lo pondría en análisis, lo pondría un poco no en el freezer, pero sí lo pondría sobre la mesa para desmenuzarlo, porque no creo que ni vos ni yo hagamos cualquier cosa. Bueno, no sabemos, hay que ver. No, hoy por hoy digo, y dale de mañana nos rayamos y lo hacemos, pero digo, lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos. Nos rayamos o hay que ver cuánto nos tienen que empujar para ver cuán perversos nos podemos. Pero una cosa es que te empujen al abismo y otra cosa es que vos solo vayas al abismo porque tengas una tendencia a eso, ¿no? Es un tema medio complejo. Bueno, lo que pasa es que esa tendencia también está dada por una confluencia de cosas internas y externas que al fin y al cabo te terminan empujando. Sí, cuando yo hablaba de que a ver cuánto nos tienen que empujar, no hablaba de alguien que venga físicamente y nos empuje obvio. Hablaba de circunstancias, pensamientos, ideas, acciones, hechos de violencia, hechos de inseguridad, hechos de ansiedad, todo lo que saca a flor de piel los movimientos internos que nos hacen tambalear, que nos hacen perder el equilibrio. Yo no me refiero, cuando hablo del mal en particular, a una conducta violenta que uno tiene en un estado de emoción extrema, porque eso yo no lo vinculo al mal. En todo caso es un arranque, una reacción colérico que uno lo podrá cuestionar penalmente o psicológicamente, pero no lo asocio al mal. Cuando yo imagino qué es el mal y lo relaciono a las conductas humanas, lo veo como algo con continuidad, algo con intención, con cierto despliegue estratégico para eso. Y ahí es donde veo una gran diferencia entre los seres humanos. Bueno, eso que se estructura, que lo podríamos calificar como macabro, porque o maquiavélico, sí, con perdón de Maquiavelo. Sí, pero es una cosa macabra porque se estructura una especie de castillo de naipes que, si bien está muy atado con alambres y depende de que no se cuestione demasiado para que no se desarme, puede convertirse en algo muy, muy peligroso. Sí, sin duda. Y peligroso no necesariamente está dentro del bien o el mal, pero algo peligroso sí es objetivamente cierto, porque el peligro existe. El peligro se puede dar, entonces es algo que objetivamente existe.
esa estructura que se forma, ya en quién se forma es un factor determinante, porque de la misma forma que vos y yo, que estamos hoy sentados acá cuestionándonos cosas, sabemos que hubo momentos donde no nos dio el cuero para cuestionarnos cosas, también sabemos que hay gente que no les da el cuero para cuestionarse nunca nada. Se ocurre. La historia ha demostrado que no todos se cuestionan. Seguro. Entonces, cuando en alguien que no se cuestiona se forma esa estructura, ocurren estos accionares. Seguro. Bueno, ahora vamos a pasar dentro de un minuto el audio que nos trajo Julie, que le vamos a pedir a nuestro operador que en un minuto lo ponga en el aire. Pero quería agregar sobre esto último que dijiste, que recuerdo lo que dijo Hannah Arendt cuando puso ese título tan revolucionario y tan revulsivo que fue La banalidad del mal. Ella sostenía, a partir de su experiencia de conocer a los asesinos nazis y luego vuelca en un libro, que esos seres, a diferencia de lo que uno pensaba que eran diabólicos, eran seres mediocres, chatros, y que lo único que les interesaba era respetar la autoridad para posicionarse en un estatus determinado, pero tenían una particularidad que tiene que ver con lo que vos decís. No se cuestionaban nada, lo ejecutaban solamente. Claro. Y a mí, justamente hablando del nazismo, cuando yo tuve la oportunidad de visitar un centro de detención y tortura, ahí explicaron cómo era todo el mecanismo, y justamente cuando te explican el mecanismo psicológico, explicaban que había todo un sistema en donde se elucubraba como especie de leyes que nada estaban sostenidas, pero esas leyes permitían dar respuestas a preguntas que de otra forma despertarían cuestionamientos propios e internos. Entonces se le daba mucha bola a intentar cerrar o apagar estas pequeñas flamas que pudieran desprender cuestionamientos propios en algún momento. Claro. Eso, sumado a que naturalmente nosotros no tendemos a cuestionarnos cosas, permitía toda esta continuidad de la cual vos hablabas. El disciplinamiento. Bueno, escuchamos a Julie en su mensaje. Es el libro El Diario 2 de Krishnamurti. Gracias. Abril 14, 1975. Una serpiente muy grande estaba cruzando el camino de las carretas justo delante de uno. Era corpulenta, pesada y se movía perezosamente. Venía de un charco grande que se encontraba un poco más lejos. Era casi negra y la luz del sol crepuscular, al caer sobre ella, daba a su piel un intenso brillo. Avanzaba pausadamente con una señorial dignidad de poder. No advirtió la presencia de uno, que la observaba quietamente y desde muy cerca debía medir bastante más de 5 pies, y estaba hinchada con lo que había comido. Subió a un montículo de tierra y uno caminó hacia ella hasta quedar a unas 5 pulgadas de distancia. Su negra lengua bifurcada se lanzaba hacia adentro y afuera. Estaba moviéndose en dirección a un gran agujero. Uno podría haberla tocado porque tenía una belleza extraña que atraía. Pasaba un aldeano y nos gritó que la dejáramos tranquila porque se trataba de una cobra. Al día siguiente, los lugareños habían puesto sobre el montículo un plato con leche y algunas flores de hibisco. Más lejos, en esa misma carretera, había un arbusto alto y casi deshojado, que tenía espinas de unas 2 pulgadas de largo, agudas, grisáceas. Ningún animal hubiera osado tocar sus suculentas hojas. Así se protegía y, pobre de cualquiera que lo tocara. Había venados en esos bosques. Eran tímidos, pero muy curiosos.
Permitían que la gente se aproximara, pero no demasiado cerca. Y si uno lo hacían, corrían velozmente alejándose hasta desaparecer entre la maleza. Había un venado que, con los ojos muy abiertos y las grandes orejas hacia adelante, dejaba que uno llegara bastante cerca de él si no había nadie más al lado. Todos ellos tenían manchas blancas sobre una piel de color castaño bermejo. Eran tímidos, mansos y estaban siempre alertas. Resultaba agradable encontrarse entre ellos. Había uno completamente blanco, que debe haber sido una verdadera rareza. El bien no es el opuesto del mal. Jamás ha sido alcanzado por el mal, aunque se encuentre rodeado por él. El mal no puede dañar al bien, pero el bien puede parecer que causa perjuicio, y entonces el mal se vuelve más artero, más dañino. La maldad puede ser cultivada, agudizada, puede volverse expansivamente violenta. Nace dentro del movimiento del tiempo, es alimentada y hábilmente utilizada. Pero la bondad no es del tiempo. De ningún modo puede ser cultivada ni alimentada por el pensamiento. Su acción no es visible, no tiene causa y por tanto no tiene efecto. El mal no puede convertirse en bien, porque el bien no es el producto del pensamiento, está más allá del pensamiento, como la belleza. La cosa que el pensamiento produce, el pensamiento puede deshacerla, pero eso no es el bien. Como el bien no pertenece al tiempo, en él no tiene cabida la duración. Donde está el bien, hay orden, no el orden de la autoridad, del castigo y la recompensa. Este orden es esencial, porque, de otro modo, la sociedad se destruye a sí misma y el hombre se vuelve maligno, sanguinario, corrupto y degenerado. Porque el hombre es la sociedad. Son inseparables. La ley del bien es eterna, inmutable e intemporal. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1987, páginas 128 y 129. Bueno, magistralmente leído por Julie, que la vamos a contratar como lectora oficial permanente. Bueno, más allá de eso, un beso, Julie. La segunda parte es la medular, creo, ¿no? Más allá de la bella descripción de la naturaleza, que no es gratuita por parte de él, que eso generaría otro tipo de análisis sobre los textos de Krishnamurti. Me parece que tenemos que centrarnos en esa segunda parte del texto en el cual él dice tajantemente que el bien no es lo contrario del mal, que son como cuestiones que responden a distintas naturalezas, ¿no? Y ahí es cuando se te mueve el tablero, porque culturalmente tendemos a relacionar el bien y el mal como una unidad que tiene que ver como pares de opuestos, ¿no? Como decía nuestro amigo y querido Rafael. Y ahí es cuando uno descubre, para utilizar alguna palabra fuerte, que Krishnamurti rechaza esa dualidad. Porque al decir que nada que ver tiene una cosa con la otra, nos está diciendo no pertenecen al mismo paquete, a la misma esencia, sino que responden a cuestiones distintas. Y que eso exige, desde mi punto de vista, un planteo absolutamente diverso y distinto, justamente si queremos abordar integralmente más que nada la naturaleza del mal, ¿no? Está Gustavo en la línea, así que vamos a compartir con él el análisis. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, me alegro, Pablito, que estés mejor, y un beso a Juli, que se reponga lo antes posible. ¿Cómo andas, Gus? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Todo bien acá. Acá intercambiando. ¿Cómo?
intercambiando sobre este tema. No sé si llegaste a escuchar el audio que dejó Juli. Sí, por eso llamé un poquito después. Bueno, yo creo que el mal que se refleja en la sociedad humana se autodestruye, ¿no? En cambio el bien, como dijo Krishnamurti, como es un valor absoluto, es eterno. En cambio el mal, bueno, sujeto a su propio movimiento, a la corta o a la larga se destruye porque se autodescubre. Es interesante esto que estás diciendo. ¿Escuchás vos? Hay un poco de eco también en la línea. ¿Escuchás bien? Sí, perfecto. No sé, sí, por lo menos en los auriculares escuchaba el eco. No, más que nada para quedarme tranquilo que escuchás bien. No, perdón, me parece que tenés la tele alta, ¿puede ser? No, mi mamá recién encendió la radio. Bueno. Bueno, decía, me dispersé un poco, que es interesante porque de algún modo al decir que se autodestruye indirectamente nos da esperanza, ¿no? Bueno, vos sabés que la humanidad también se va a su vez expandiendo, ¿no? Humanos mueren, humanos nacen, entonces también está esa corriente del condicionamiento, de las creencias, de los dogmas, que también se renueva, así que no sé si tenemos tanta esperanza. Yo para que no seas tan negativo, pero... No, negativo no, vos fijate, que a lo largo de la historia, como creo que ustedes hablaron, se han producido y se van a seguir produciendo este tipo de cosas, porque por ejemplo, si Alemania hubiese ganado la guerra, ¿hablaríamos de campo de exterminio? Seguramente no. No sé, bueno, eso es un tema. No, pero espera. Es decir, por ejemplo, no conocemos los detalles de los millones de las millones de personas que Stalin mató, pero sabemos que las mató. Entonces, por eso, pero y ellos ganaron porque llegaron, ellos ganaron la guerra, por ejemplo. No, está bien, por eso se tiran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Se gana la guerra y bueno, se tiraron 2 bombas, ¿viste? Es decir, por eso digo, todo está desde el lado que uno se pare. Igual yo no soy tan relativista en eso, ¿eh? No, pero mira, incluso es una diferencia que tengo con K, incluso. Mira, sí. Ocurrió el miércoles pasado. ¿Qué de pasó? acuerdo del lado que estés, sí, ideológicamente, vas a decir los buenos son estos y los malos son estos. ¿Te estás refiriendo a las cosas que pasaron acá en Buenos Aires? Y las que probablemente pasarán mañana. Sí. ¿No? Sí. Entonces, de acuerdo al lugar que estés, uno va a ser en los buenos, otro va a ser los malos. Vos podés decir, los buenos son estos, pero si estos buenos te dan vuelta el coche y te lo queman, vas a decir, no, son re malos. Y podés estar del otro lado y de repente es un familiar tuyo, el fotógrafo lesionado, vas a decir, estos son malos. Por eso te digo... ¿Vos, Pablito, lo ves así como lo dice Gustavo? Así le pongo un poco de salsa a lo que plantea. Si yo no me permito dejar llevar por mis prejuicios, tendría que decir que sí, que todo es relativo al lugar donde te pares. Por supuesto, cuando 2 partidos se enfrentan, uno gana, inexorablemente el otro pierde. Si vos estás del lado que perdió, vas a sentir una cosa; si estás del lado que ganó, vas a sentir otra. Acá es muy difícil establecer quién gana o quién pierde, pero sabemos que se busca eso, se busca una conquista, se busca conquistar algo, se busca una meta, se busca lograr una meta. Si la meta se logra, se puede decir que alguien ganó; si la meta no se logra, se puede decir que perdió. Sí,
y todo está bajo las mismas limitaciones. Pero igualmente, quizás el ejemplo que da Gustavo, si bien yo comparto en cuanto a la relatividad de los valores que pueden estar en juego, no sé si está vinculado directamente al bien y el mal eso, sino quizás tenga que ver con la relatividad de las pautas sociales de convivencia, que son muy resbaladizas. Pero no sé si lo podemos traspolar a esta idea tan clara y tan contundente de lo maligno y de la bondad, ¿no? Yo creo que algún tipo de vínculo tiene que tener, porque la forma, la expresión en la que se manifiesta tiene un origen, y ese origen puede ser la corrupción Sí. de nuestro ser, de nuestras Sí. ideas, de nuestro ego, de nuestro contenido, o no, o puede no ser esa fuente. Y dependiendo el origen, sabemos que la forma cambia. Porque no es lo mismo que dos personas estén discutiendo y que se agarren a piñas, que terminen en una conexión en donde terminan entendiéndose o viéndose mejor. Algo tiene que haber distinto para que vaya para un lado o para el otro. Creo que hay mucho ruido en tu línea, Gustavo, fíjate, porque va a afectar un poco la grabación. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. El ruido que recién se escuchó fue el paso del tren, por más que tapé el auricular. No, el tren sí, ya lo conocemos, pero hay un ruido de fondo. Nos estamos escuchando nosotros. Bueno, retomando un poco y tratando de no desconcentrarnos. Creo que la cuestión del bien y del mal sería bueno tratar de reenfocarla. A ver, Gustavo, si nos acompañas en esto, respecto a lo que es la ampliación de conciencia. Porque estaba pensando, cuando vos dabas el ejemplo de los sucesos en la calle, que son, como dicen los periodistas de conocimiento público, decía, ¿qué es lo que distinguiría a una persona con la ampliación de conciencia de aquel que está en la vorágine de estar en la manifestación de un lado o del otro? Por ejemplo, el que hacía la manifestación y estaba en contra del gobierno, o el que estaba mirando y estaba a favor del gobierno esperando que repriman a aquellos que hacían la manifestación. Y creo que la clave está en la ampliación de conciencia, porque si uno realmente tiene una ampliación de conciencia, no está ni en un lado ni en el otro. Y ahí es donde está la diferencia, que creo que nos permite comprender también aquello a lo que se refiere Krishnamurti cuando dice que la bondad no es lo opuesto de la maldad, sino que responde a otra naturaleza. Claro, lo que pasa, perdón, que Sí, dale. digo esto. Una cosa es la bondad y otra cosa es el bien construido sobre ese mal del que habla Krishnamurti. O sea, por lo que entiendo, a lo que Krishnamurti le llama el mal, ese mal construye un bien, que es un reflejo de sí mismo. Un bien trucho. Claro, y confunde ese bien construido con la bondad. Claro. Entonces son tres cosas. El bien sería lo que yo hago, digamos. Claro. Exacto, literalmente lo que yo hago, porque es relativo a lo que yo estoy haciendo. Claro. A ver, bueno, Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí. Sí, bueno, yo creo que lo de Pablito está muy claro, es decir, es la salida de la dualidad, y está muy buena esa idea, como el, entre comillas, no sé si el mal, pero sí lo confuso, genera creencias de bien y creencias de mal, es decir, la dualidad, y en este texto excelente, como Krishnamurti, con pocas palabras, muestra un estado de valor absoluto, ¿no? Donde justamente refleja unidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar uno podría decir que la belleza no está relacionada con la fealdad, la armonía,
no está relacionado con el conflicto, ¿sí? La paz no está relacionada con la guerra, porque cuando todas estas palabras, que la palabra no es la cosa, lógicamente, cuando estas palabras reflejan realmente un estado de unidad, ¿no? La persona armoniosa está más allá de esa, como el título de Nietzsche, ¿no? Claro. Más allá del bien y del mal, ¿no? Claro. Es un estado diferente. Claro, más allá del bien y del mal, porque ese bien y ese mal al que se refiere Nietzsche, aunque yo no lo quiero parafrasear, se refiere a ese bien y el mal de acá. En cambio, el bien al que se refiere Krishnamurti es otro bien, ¿no? Claro, por eso, digamos, ese más allá, podríamos tomarlo, sí. Tomamos esa frase, no del sentido nietzscheano quizás, pero más allá de esa dualidad que representaría una balanza de bien y mal, que creo que está muy relacionada a circunstancialidades, ¿no? A situaciones, ¿no? Que se presentan, a pujas donde se resuelve para un lado o para el otro, entonces la historia será contada desde el lugar, como sabemos, del ganador. Seguro. Todo ese tema, ¿no? Y el asunto es ver si nosotros podemos salir de ese juego de la dualidad, ¿no? Ahí entra esta frase extraordinaria, ¿no? La mente que no mide. Claro. ¿No? Entonces no hay un parámetro de pasado que se proyecta al futuro, ¿no? O esperanzas vanas, ¿no? Que podrían representar cierto futuro que no tiene un basamento sobre lo real, ¿no? Y muchas veces uno ha puesto esperanza, ¿no? Ilusión. Fíjate la importancia de la frase, ¿no? Es decir, me ilusioné con una pareja, sí. me ilusioné con un trabajo, me ilusioné con un negocio. Bueno, te ilusionaste. Pero, y vos fíjate qué peligro todo eso, ¿no? Porque mientras vos hablabas, estaba hablando conmigo mismo y decía, claro, porque uno está caminando por el filo de la navaja con esas alternativas, porque si mi vida es la ambición de ilusionarme con un trabajo, de ilusionarme con una pareja, y en ese mundo de dualidad las cosas no se dan como mi esperanza plantea, puedo caer al vacío y puedo caer en ese mal producto del resentimiento, de la frustración y de la frustración de lo que creía y que no fue, como dice el tango, ¿no? Y la energía que tenés que invertir en no cuestionar eso que está atado con alambres, porque todo eso se cae o por lo menos tambalea cuando lo cuestionas. Entonces tenés que estar todo el tiempo alimentando esa fantasía. Claro, seguramente. Creo que hombre mirando al sudeste. ¿Qué tiene que ver esto? No, esto es una frase zen, porque hoy te viniste muy cinéfilo, hablas del pianista, hablas al filo de la navaja. Entonces no puedo. Estoy buscando que me conchaven para algún canal de películas, de comentarios de películas. Anda mal el laburo. Haciendo pareja con Rómulo Beruti. Te agarró el viejazo. No sé quién es. Claro. No, viste que el arte ayuda mucho. Totalmente. Yo, felizmente tengo una pareja que me lo hace ver permanentemente, y el arte tiene, entre otras virtudes, la herramienta que te despega de lo meramente literal, que te permite volar hacia un mundo que está más allá de nosotros, pero que nos da mensajes y que nos pone en contacto con esos que están más allá del pensamiento, ¿no? Así que el arte me ayuda a profundizar un poquito. ¿Te lo hace ver con coscorrones con los nudillos o bofetadas? No, me lo hace ver con
con estado de conciencia. Con dulzura, con belleza. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Volviendo al tema, no sé si querés tomarte un descanso musical o querés seguir analizando esta cuestión. ¿Tenés el rollo? Sí. Bueno. Siempre tengo alguna tontería más para decir. A ver, ¿qué tontería tenés ahí a flor de labio? No, me parece muy interesante ahondar justamente en si podemos en lo cotidiano sostener estos valores absolutos sin ser movidos, ¿no?, por la fuerza de la dualidad, porque de repente uno, puede estar rechazando, no vamos a usar el mal, pero rechazando lo desarmónico. Sin embargo, en esta, excelente lo de Pablito, en esta armonía que quizás genera la propia desarmonía, como una mascarada, uno ahí se siente cómodo, se siente relajado, ¿no? Se siente seguro, y ahí es donde uno pierde la posibilidad de esa indagación, de esa observación, porque está narcotizado, digamos, por lo, entre comillas, lindo, o por lo, entre comillas, bueno. Yo podría cuestionar la palabra absoluto. Y yo sostener. Vamos, Pablito, todavía. ¿Está colmeado este muchacho? Que hay una especie de... Se dice, discúlpame, en este momento se dice ensobrado. Sí. ¿Me entendés? Claro. ¿Estás ensobrado vos? Y estuvimos hablando por afuera del grupo. Bueno, yo pensé que me ibas a respaldar y es como en la política en el Congreso, que de repente el diputado mira al costado y dice, pero si vos me ibas a votar. ¿Viste? Y bueno, ahora tengo mi propio partido. Bueno, un poco de seriedad. Yo, ¿por qué cuestiono lo de absoluto? Son 30 segundos y ustedes me pueden destruir. Dale. En paz. Porque si yo digo absoluto y nosotros somos limitados, corro el riesgo de entrar en la debacle del no poder ser aquello que me imagino que es lo absoluto, porque no me da el cuero. Entonces esa frustración me puede llevar a la dualidad del resentimiento. Solo eso. Bueno, eso es cierto, pero justamente podríamos observar el sentido de nuestra limitación, ¿no? Es decir, y ahí voy a usar esta palabra que tanto te gusta, que es la autoobservación. Ajá. Porque si nosotros tenemos... Lo que pasa es que como vos fuiste taxista tantos años... Sí. Y la autoobservación se me incorporó a mí como un caballito de batalla, ¿no? Bueno, Dale. Está bien, pero yo sé que esa autoobservación y autoconocimiento, claro. Esa es la palabra que a vos te gusta. Sí, autoconocimiento. Y es la que yo quería decir, Claro. El autoconocimiento permitiría justamente lo que vos antes dijiste, una expansión de conciencia, Sí. que quizás ralentice, yo diría casi seguramente ralentice la reactividad que tenemos ante determinados hechos. Claro. Entonces, perdón, la reactividad sí, está sí. vinculada a la dualidad, me parece fundamental. Claro, pero esa ralentización nos permitiría no decir rápidamente esto es negro y esto es blanco, Claro. sino detenernos un poco, porque pienso que ahí, en esa detención, una detención, ojo, no forzada, sino una detención que va llegando justamente a partir de que uno va observando su propia vida, o va observando sus propias emociones, y va encontrando justamente eso esencial en uno, ¿no? Que quizás nos haga reflexionar un poquito, pero que ahí pasa lo otro. Pensé que no, un perro. Pablito, ¿vos qué querías agregar sobre el tema de lo absoluto? A ver, mientras pasa el tren. Yo quizás buscaría una mejor alternativa a esta idea de sostener
esta observación de la que Gustavo hablaba, ¿no? Porque una de las trampas más comunes es que cuando uno tiene la gracia de tener esos destellos de observación y luego se vuelve consciente de eso, ya eso se corrompe porque empieza a revivir el recuerdo de ese destello y ya se convierte en algo que no es. Y la voluntad por sostener, o el deseo por sostener eso, por esa inevitable falla que tiene el sostener, que lo convierte en repetición, porque el sostener no sabemos que no funciona, entonces caemos en la ficción de que podemos sostenerlo volviendo a generar a ese efecto, esa repetición. Ya ahí empezamos a caer en algo que no tiene nada que ver con ese destello, ¿no? Y ya empezamos a concentrarnos, nuestra energía está concentrada, y subrayo la palabra concentrada, en oposición a la atención, en el efecto, en el efecto que generó ese destello, porque ese destello genera un efecto que es mágico en nosotros, y cuando nosotros queremos sostener eso, lo que queremos es repetir ese efecto que generó, como si comiéramos algo que es rico y nos genera un placer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener la atención suficiente para observar esa voluntad de replicar esa necesidad de repetir el placer, el efecto que ese destello genera, porque sabemos que que normalmente esos flashes que tenemos de iluminación generan una especie de goce en nosotros, que es tanto, es algo sensorial, digamos, pero además nos saca de esa insatisfacción que nos lleva a ser lo peor que somos. Entonces dijimos, acá está, este es el secreto, el nirvana. Vamos, repitámoslo, esforcémoslo, generémoslo. Bueno, y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, lo único que podemos hacer cuando eso ocurre es observar que eso ocurre. Claro. Observar que eso ocurre. Que como drogadictos, que como pobres drogadictos, volvemos a intentar repetir ese efecto. Pero en la medida que tu conciencia ampliada está alerta, es supervisable. Exacto. Supervisable es una buena palabra, porque ya no implica que yo quiera sostener, implica que estoy mirando qué está pasando. Claro. Y drogadictos a la distorsión, ¿no? A la dispersión. Claro. Porque lo que vos decías antes calza con esa frase extraordinaria que dijiste, que ese mal, entre comillas, va a generar un supuesto bien. Entonces, cuando yo quiero repetir o me quedo en la repetición de ese instante, ya caí en el tiempo y salí del instante. Claro. Entonces, y vos lo decías, vuelvo a observar, y entonces ahí de vuelta vuelvo al instante y me corrí del tiempo. Es decir, ahí nos vamos dando cuenta la necesidad de el mayor potencial de la atención de instante en instante. A mí me gustaría en los últimos minutos recordar algo que Krishnamurti dice en este texto que leyó Julie, y que no me gustaría que pase desapercibido, que es de algún modo la asociación que él hace, quizás indirectamente, entre esa bondad que está más allá del tiempo y la inteligencia que está más allá del tiempo. Claro. Porque creo que ahí está un poco la llave para comprender la quinta esencia de la enseñanza. Discúlpame, Horacio, que como las dos están, los dos que decís, están más allá del tiempo, evidentemente es lo mismo. Claro. Esa inteligencia es eso. Claro. Y esa inteligencia es lo que nos va a permitir tocar esa bondad a la que se refiere Krishnamurti, y no otra cosa. Porque es una inteligencia
que nos sumergen naturalmente en ese equilibrio que está más allá de esa dualidad que nos mantiene en constante fricción. Y que además nos mantiene en confusión, porque Claro. ese bien que construimos a partir del mal, no nos damos cuenta que no es bien y que es más de lo mismo, porque ya estábamos confundidos. Entonces, en estado de confusión, ¿qué se puede discernir? Claro. Claro. Bárbaro, perfecto. No, es realmente para poner un moñito a esa, pues es muy potente ese asunto, como el mal, entre comillas, puede generar el bien, entre comillas. Claro. Y bueno, es un aporte creo que interesante para hablar de la humanidad. Krishnamurti, quizás para algunos de una manera grandilocuente, hablaba del futuro de la humanidad, aunque no sé si lo dijo él o los editores de sus libros, pero lo cierto es que si la humanidad quiere salir de esa dualidad perversa, si quiere salir de estos ciclos que parecería que nos acompañan a lo largo de los siglos, va a tener que hacer una revolución que no es ni política ni económica ni nada de las tonterías que plantean los políticos mediocres de aquí y de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esta revolución fundamental que está en nosotros es, creo, lo único que va a permitir que el hombre pueda, por lo menos, tener la esperanza de tener un mundo absolutamente distinto, ¿no? En definitiva, es la ignorancia, que era la palabra que nos faltaba de cierre, es la ignorancia que nos lleva al mal, ¿no? Bueno, Gustavo, ¿querés agregar algo? Tenemos un minutito más. No, me parece un digno cierre lo que dijiste. Bueno, te mando un gran abrazo y te esperamos el próximo martes en vivo y en directo con nuestra invitada Ana María Llamazares. Así que nos vemos, hasta luego, y a ustedes hasta el próximo martes. Buena semana. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.